Bueno, vamos a seguir con esta gráfica. Eh, es un cuadro que muestra, como decíamos, los modelos de desarrollo y en su vínculo con los modelos de bienestar. Esencialmente lo hacemos, digamos, pensando en que existen en estos últimos, por así decirlo, 150 años algunos modelos de desarrollo, una distinción en los modelos de desarrollo. Identificamos hacia el siglo XX un modelo liberal primario basado en la agroexportación, en la extracción, en las actividades extractivas primarias. Un segundo modelo de sustitución de importaciones. este, un tercer modelo de valorización financiera, neoliberalismo hacia fines de la década de los 70, década de los 80 en adelante, década de los 90. Y una situación que se dio en el siglo XXI, eh, que hay un debate profundo sobre cuál es el modelo de desarrollo que se impuso en ciertos países de América Latina, aunque no hay consenso respecto de que efectivamente sea un modelo de desarrollo. Lo hemos denominado crecimiento inclusivo. Entonces, cuatro situaciones distintas en cuanto al desarrollo, que en paralelo van conformando eh, un vínculo, un despliegue de políticas, de características referidas a la seguridad social. El modelo liberal primario implicó un desarrollo de los primeros ejemplos de cobertura del sector formal urbano. El modelo de sustitución de importaciones amplió la cobertura de ese sector formal urbano, mientras que el modelo de valorización financiera promovió la capitalización individual. En el siglo XX, el enfoque que desarrollaron ciertos países fue el enfoque basado en derechos, en derechos. Entonces, bueno, distintos roles del Estado de acuerdo a, digamos, el impulso primario de los modelos de desarrollo. Se ve una escasa regulación del Estado en los modelos agroexportadores, un Estado subsidiario en los modelos neoliberales, un Estado proveedor y un Estado garante en los modelos de sustitución de importaciones y de crecimiento inclusivo, entre comillas, del siglo XXI. Una protección social, el modelo de sustitución de importaciones impulsó basado en el empleo formal, digamos, eh, y en el último tramo, o en el primer tramo del siglo XXI, un Estado que garantiza prestaciones mínimas, un Estado garante, basado quizá en ese concepto de ciudadanía, de ciudadanía social tan importante para el, digamos, los últimos años. Un concepto asociado a un gran sociólogo norteamericano, Thomas Marshall, que a fines de los años 40 formuló desde un liberalismo eh, social, si se quiere así decirlo, la necesidad de mirar las coberturas sociales, la política social, de otra manera, de una manera distinta a como lo hacía el liberalismo. Eh, esa concepción está presente en estos desarrollos del enfoque de derechos que tienden a universalizar los mínimos sociales, que tienden a
a desarrollar políticas universales de los servicios sociales. ¿eh? Entonces, ahí hay un desarrollo importante que sigue en curso. Eh, si vamos a esta próxima placa, vemos acá un conjunto de 17 países identificando las reformas de los sistemas de pensiones en las últimas décadas. Se muestran eh, la actividad normativa referida a las reformas estructurales y paramétricas de los sistemas previsionales en 17, 14 más 3, 17 países de América Latina, 10 con sistemas de reparto, 7 con capitalización individual. Una actividad normativa muy ingente, muy activa, mucha actividad normativa que sigue presente y seguramente en las reuniones que vienen vamos a tocar país por país, ¿no? El estado de las políticas, de las políticas que se impulsan en cada uno de estos países. Estos países, entonces, que tenemos en América Latina tienen sistemas de reparto y sistemas de capitalización individual, un corolario, un legado de la década de los 90, de las décadas de 80, 90, que desplegaron políticas, reformas estructurales en los sistemas de pensiones y que en el corazón de esas reformas estaba esta estructuración de los sistemas obligatorios de fondos de pensiones basados en la capitalización individual. Esta gráfica muestra hoy en 10 países serán, ¿sí? De América Latina la importancia de los fondos de pensiones, destacando Chile con cerca del 60%, El Salvador con cerca del 50%, 45-50%. Chile tenía más hasta antes de la pandemia, pero bueno, con la pandemia hubo unos impulsos de política que terminaron distribuyendo parte de esos fondos a los afiliados como manera de paliar la falta de recursos, la falta de ingresos que que generaron las políticas, digamos, de contrarrestación de los efectos de la pandemia COVID-19. Eh, Hay otra, otro, otra gráfica que muestra, digamos ahora, el tema de la cobertura en estos países de América Latina. Hay un doble concepto. La cobertura puede ser vista desde el lado de los activos. La llamamos cobertura activa. Entonces, esa cobertura activa muestra la población ocupada que aporta un sistema previsional, ¿no? Esa población es el porcentaje de la población económicamente activa, de una población de 15 o más años que realiza contribuciones a los sistemas de pensiones en los años 20, en el año 2000, llegaba a un poco más de un tercio. En este año 2022, como acá se muestra, o como, digamos, cercanos a ese año, se ubica en un 45%, equivalente a unos 140, 135 millones de habitantes, de personas que aportan a un sistema previsional. O sea, menos de la mitad de los trabajadores activos aportan a los sistemas de pensiones en América Latina. Desde el lado desde el lado de, digamos, de los mayores de 65 o más años, de los, de las personas de 65 o más años, tenemos una cobertura
que muestra esta gráfica, hay por supuesto heterogeneidad, pero para América Latina se muestra que tres cuartas partes de las personas, de los adultos mayores, reciben algún tipo de pensión en América Latina, algún tipo de jubilación. Se destaca este gráfico entre dos tipos de pensiones, una contributiva y una no contributiva. ¿Mm? 23,3% de los adultos mayores perciben una pensión no contributiva, un 44% lo hace con una pensión contributiva. Además, el gráfico muestra los niveles de pobreza que esta población de 65 más años tiene para, digamos, mostrar digamos, el impacto de la suficiencia de los ingresos de esta población. Eh, en el año 2000, esto que hoy es 75%, eh, esta cobertura pasiva llegaba a un 52%. ¿No? Eh, o sea que hubo en estos últimos 20 años, en estas últimas 2 décadas, un aumento eh, sustantivo de la cobertura pasiva. Y ese aumento sustantivo se debe esencialmente al impulso de las pensiones no contributivas. ¿Eh? Ese impulso de las pensiones no contributivas va desde, desde el año, en estos últimos 20 años, de un 3 o un 4% en el año 2000 a un 23% en el año 22, ¿no? Entonces, ha sido la manera en que los países han enfrentado esta problemática de la baja cobertura. eh, esta ampliación, esta expansión de la cobertura pasiva, es decir, esta ampliación de la cobertura pasiva no contributiva, se ha intensificado ante la presión que generan las dinámicas económicas de los países que, digamos, mantienen poblaciones, estaban manteniendo amplísimas porciones de la población adulta mayor con niveles muy exiguos de ingresos y a la presión también, por otra parte, de que generan este proceso acelerado de envejecimiento poblacional porque atraviesa América Latina y el Caribe en particular. Fíjense que en el año 1950, hace más de 70 años, la región tenía 5,5 millones de personas con 65 más años y hoy hay más de 60 millones de personas en esa franja etaria. Entonces ha habido ahí un proceso de envejecimiento, digamos, de importancia que presiona, por supuesto, a los estados para otorgar eh, prestaciones que limiten la inseguridad social de esa población, que limiten las porciones de la población en situación de pobreza envejecida, ¿no? Eh, Justamente a otra gráfica muestra ciertos indicadores de la población de los que comentábamos. Se ve en la de la izquierda, eh, eh, digamos, la población y la población particularmente de 65 y más años. Eh, Este, en la gráfica de la derecha se ve la esperanza de vida al nacer y ese crecimiento importante que ha tenido
en estos últimos, en los últimos 70 años, y la proyección al año 2100 de esa esperanza de vida, de ese crecimiento de la esperanza de vida al nacer que se espera. Entonces, fíjense, desde los años 50, la esperanza de vida al nacer en América Latina superaba por poquito los 50 años, para estar cerca de 75 años en la actualidad, diferenciado por sexo. Como se sabe, las mujeres tienen una esperanza de vida un poco mayor a la de los hombres, con una tendencia hacia el futuro, hacia la disminución de esa brecha entre los sexos de esta esperanza de vida que se erigirá por sobre los 80 años en los tiempos futuros, según las estadísticas de Naciones Unidas, que se dedica justamente al cálculo, a la observación del fenómeno demográfico, como nadie en el mundo. Eh, eh, Otra gráfica que queremos mostrar es una gráfica referida, digamos, a la situación, a la suficiencia de las pensiones en América Latina. Vimos la cobertura activa y pasiva y vimos esa suficiencia, o también llamada cobertura, intensidad de la cobertura. Es difícil tener datos sobre esto. Lo que reflejamos acá, bueno, es una evolución del año 2000 al año 2022 de los adultos mayores que reciben pensiones, de los que están pensionados, de estas 3/4 partes de los adultos mayores que reciben pensiones, que reciben en este caso pensiones insuficientes, agrupados por quintiles, es decir, agrupados por, digamos, eh, por las porciones del 20% de la población. El quintil 1 es el quintil de menores ingresos. Fíjense que el quintil 1, cerca del 80% percibe pensiones insuficientes, mientras que el quintil quinto, cerca del 30% recibe pensiones insuficientes. Entonces, eh, en la actualidad, digamos. Hay una tendencia hacia la mejora en estas décadas que nosotros en los modelos de desarrollo significamos como de crecimiento inclusivo en algunos países. Estamos hablando de Brasil, Argentina, este, y algunos otros. Entonces, un panorama de la cobertura, digamos, que muestra un proceso de ampliación de la cobertura por el lado de las pensiones no contributivas, una disminución, por así decirlo, una mejora relativa de las pensiones, pero que también deja un saldo de insuficiencia en el monto de las prestaciones. Entonces, este desafío para los sistemas de pensiones en América Latina tienen que ver con estas cuestiones, con la cobertura, el logro de una cobertura universal, y el logro de una pensión que sea, digamos, suficiente para poder desarrollar una vida. Eh, por último, la última parte que queríamos hoy traer con ustedes es una breve referencia a lo que ha ocurrido en cómo se han conformado los sistemas de pensiones en la Argentina en particular. Eh, eh, en la Argentina hubo un desarrollo eh, eh, interesante a partir del siglo XX. Tuvo, los sistemas de pensiones en la Argentina tuvieron un origen fragmentario, ¿no? Eh, un origen fragmentario. Acá tenemos una
un cuadro que muestra las medidas, por así decirlo, que ampliaron la cobertura previsional en la Argentina. Hacia fines del siglo XIX, solo los militares, los altos escalafones de la administración pública y los maestros recibían el beneficio de las jubilaciones y pensiones. En 1904, como acá se ve en la primera línea, con la sanción de la ley 4349, que fue un hito en la seguridad social, en la previsión social argentina, que crea la Caja Nacional de Jubilaciones, se extendió la cobertura a todos los trabajadores de la administración pública, de la administración central, a funcionarios, empleados y agentes civiles del Consejo Nacional de Educación, del Banco Nacional, del Banco de la Nación, al Banco Hipotecario Nacional, magistrados, ministros de Estado, cargos electivos con más de 20 años de servicio. Fue, digamos, un hito central en el desarrollo que alcanzaba a los trabajadores del Estado. Luego, bueno, fueron, digamos, eh, fragmentariamente, conformando una especie de mosaico, fueron surgiendo las distintas cajas. En 1915 surgió la primera caja de jubilaciones para el sector privado, los ferroviarios, eh, como, digamos, como la normativa establecía que la condición para otorgar la jubilación era la provisión de participar en las huelgas. Los trabajadores no aceptaron la ley y bueno, en 1919, eh, digamos, fue eliminada la restricción y se sancionó un nuevo régimen jubilatorio que contó con los acuerdos de los trabajadores del sector de los ferrocarriles. En el 21, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se reglamentó una ley que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el personal de las empresas particulares, de tranvías, de teléfonos, de telégrafos, de gas, en fin, digamos, de un cúmulo de actividades. 2 años después de estos se incorporaron también los empleados bancarios y de compañías de seguro. Así sucesivamente hubo creaciones de las cajas. En el 39 los empleados del periodismo, gráficos, marina mercante, aeronáutica civil, eh, cajas que eran administradas por empleadores, por los empleadores, los trabajadores y el Estado. Cada una establecía su propia normativa en cuanto a cómo se determinaban los haberes jubilatorios, cómo se determinaba el haber inicial, el monto y los requisitos de años de aporte y contribuciones a la edad de jubilación. Entonces, así se fue construyendo un sistema previsional fragmentado en que cada grupo ocupacional establecía el haber jubilatorio. Entonces, eh, a comienzos del año 44, el total de cotizantes a las cajas nacionales sumaban 430.000 trabajadores, un 7% de la población económicamente activa. En el año 43 se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión bajo el ámbito de acción de del coronel Juan Domingo Perón, y eso también se transforma en un hito de la previsión social. En sus palabras, Perón dijo que se inauguraba la era de la política social argentina, cuestión que pudo confirmar ya a cargo del gobierno en 1946 y en sus años de gobierno, eh, un gobierno que no se limitó a extender beneficios ya otorgados al conjunto digamos, de los trabajadores y a otorgar otros nuevos, sino que con,
con diferencia a los gobiernos anteriores, no impulsó solo la ampliación de la cobertura o la cantidad de los beneficios que se otorgaban, sino el sentido que le imprimió a las políticas sociales, ¿no? Entonces, eh, eh, en esa época estaba concomitantemente sucediendo la guerra en Europa, eh, eh, la guerra y la posguerra. El gobierno argentino consideraba que los trabajadores tenían derechos asociados a su condición de trabajadores más allá de la locación geográfica, el tipo de labor que desempeñase o el lugar que ocuparan en el sistema productivo. En el año 44 el régimen de previsión, se creó el régimen de previsión para el personal de comercio. Ahí está, comercio, actividades civiles y afines. En el 46 se instituyó la Caja del Personal de la Industria. En el 54 se extendió la cobertura a los trabajadores rurales y a los trabajadores autónomos. En el 54 ya habían 4,7 millones de afiliados a los sistemas previsionales, es decir, en 10 años se multiplicó por 10 la cantidad de afiliados a los sistemas. Eh, eh, en- por esos años, Perón también impulsó la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, eh, eh, que era un impulso institucional al estilo del plan presentado por Beveridge, el funcionario inglés en el año 41, 42, en Inglaterra, un instituto que proponía la protección del conjunto de los trabajadores, comillas, de la cuna a la tumba, ¿no? Pero esta reforma de la creación del Instituto de Previsión Social no prosperó, pues hubo resistencia de los sindicatos al, a la nivelación de los beneficios. Entonces, ante esa resistencia, eh, el gobierno de Perón prefirió desactivar el instituto y evitar así la confrontación. Pero si bien el gobierno no ganó la batalla por la creación de esta institucionalidad, sí logró un cambio clave en la política, pues con la sanción de la ley 14370 se rompió con el sistema de capitalización colectiva que era el sistema que regía para las cajas que se habían creado, sino que se la suplantó por un régimen de reparto en donde la generación presente de los trabajadores sostiene a quienes dejaron de participar en el mercado laboral. Entonces, esa ley fue sancionada en el 54, estableció el cálculo del haber previsional sobre la base de una escala que no guardaba relación alguna con el monto acumulado como consecuencia de los aportes realizados. Entonces, por eso se cambia de un sistema de capitalización, en este caso colectiva, a a un sistema de reparto. Eh, Otros hitos, tenemos acá en el 48 una ley sobre pensiones no contributivas, eh, eh, y luego tenemos que ir a las leyes, las importantes leyes del año 67 que crearon eh, eh, un sistema para relación de dependencia y otro para trabajadores autónomos. eh, ya unas leyes promovidas por un gobierno dictatorial, un gobierno militar, eh, con la idea de imponer orden y control
sobre un sistema que ya se consideraba estaba en situación crítica, con problemas financieros y con altos niveles de inequidad. Se procedió a un regrupamiento de las cajas que existían, que en su momento eran 13, eh, y que estaban administradas por el Estado, los sindicatos y los empresarios. Las 3 cajas fueron reunidas en tres, las 13 cajas fueron reunidas en tres, la de autónomos, la de trabajadores del Estado y las trabajadores de la industria, el comercio y otras actividades, y su administración quedó solamente en manos del Estado. Entonces, estos cambios fueron importantes, y fueron las normas que determinaron los beneficios por casi 30 años eh, eh, después, digamos, ¿no? La reforma del sistema significó algunos cambios, como por ejemplo algo referido a la distribución de los beneficios, a la progresividad de los beneficios. Con las leyes 18037 y 038 se consolidó un sistema, digamos, bismarckiano, en el sentido más puro, que asociado a la historia laboral de cada trabajador, es decir, digamos, en donde la pensión está fuertemente vinculada a esa situación de cada trabajador en los mercados laborales, en el tiempo de la actividad. Entonces, bueno, hay sectores que fueron más beneficiados, y justamente fueron más beneficiados los sectores de mayores ingresos, fueron los principales ganadores con esta reforma eh, eh, previsional. Entre los años 76 y 83, eh, siguió creciendo los años de la dictadura militar, la última dictadura militar. El sistema había alcanzado una maduración importante. eh, eh, el número de personas cubiertas pasó de 1.600.000 a 2.600.000. Entonces, allí hubo una importante presión en las cuentas del Estado. Eh, 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 en esta época se otorgaron atribuciones a la Secretaría de Seguridad Social para, digamos, regular el haber mínimo y con ello, por así decirlo, el gasto fiscal. Luego del 83 vino la democracia. Con la democracia hubo, digamos, eh, un nuevo impulso de la participación ciudadana. El sistema previsional siguió en un estado crítico, eh, eh, dando lugar luego a las reformas que impulsara el gobierno de Carlos Menem en los años 90, que fueron un cambio estructural en la previsión social argentina. Pero bueno, eso será temática digamos, de una próxima encuentro la semana que viene, a cargo de nuestro compañero Nicolás Boschi. Así que bueno, hasta acá llegamos. Un gusto haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias.